puede parecer un poco extemporáneo lo que vamos a hacer, porque nosotros vamos a organizar la charla de hoy alrededor de dos textos. Uno que comenta y critica a otro. El texto original, que es el programa de transición, está escrito hace 85 años, y el texto que lo critica o comenta hace 25. O sea, desde la escritura del texto original han pasado muchísimas cosas, incluida una guerra mundial, y desde el comentario, crítica de Orlando Astarita hasta ahora han pasado muchas cosas, y en este país el argentinazo, todo el final del 2001, y el gobierno bastante hegemónico del kirchnerismo y los dos últimos gobiernos desde el punto de vista de la estabilidad burguesa y de la acumulación catastróficos que tuvimos. Así que hay muchos elementos en la historia reciente que estos textos no han incluido o visto al revés, que estos textos debieran haber previsto en alguna medida porque son un programa. Pero vamos a tener un recorte de todo lo que vamos a ver. ¿En qué sentido? Como tanto el texto que yo les envié a todos como el video que acabo de poner ahí en los comentarios son muy detallados en cuanto a los elementos históricos, lo que es históricos, teóricos en relación a los hechos, de algunas cuestiones que están planteadas en el programa de transición, como por ejemplo, bueno, hicimos tal cosa en el 17 y luego si esto fue así o no fue así, o lo que dijo Lenin. Toda esta parte la vamos a dejar, no de lado, pero no vamos a trabajar alrededor de ella. Nos interesa el programa de transición en el presente. O sea, nos interesa la actividad de la corriente hegemónica de la izquierda revolucionaria en Argentina, en este momento de Argentina, que es la que se ordena alrededor de este programa. Pero esto que voy a decir como comienzo va a quedar quizá mucho más explicitado al final. Tenemos que empezar con una reivindicación de algunas cosas. Primero, nosotros reivindicamos a la militancia socialista y dentro de esa militancia socialista a la trotskista. Dicho de otra manera, los trotskistas son nuestros compañeros. Con una crítica, me parece necesario aclarar, porque hacemos críticas también a nuestros enemigos y son de otro orden. O sea, el trotskismo es una opinión, una posición frente a los hechos de compañeros que luchan por la misma causa. Insisto, y esta aclaración que podría ser banal va a cobrar importancia a lo largo de lo que nos interesa hablar de este texto. Y además, particularmente del trotskismo, y por la situación actual de la izquierda socialista en Argentina, es la corriente que de alguna manera nos trajo hasta acá. Yo lo tengo que decir personalmente, de una manera genérica, nos trajo hasta acá a los socialistas, y de una manera personal. Yo milité y empecé a militar en el trotskismo, así que no sé dónde hubiera terminado, si hubiera llegado a la izquierda, si no me hubiera encontrado con un partido trotskista en algún momento de mi vida. Entonces, este es un comentario, una crítica, una reunión dentro de un debate que nos interesa hacer con compañeros. De una corriente que ha tenido que atravesar una situación muy difícil, era una corriente disidente del estalinismo, lo que significa que se enfrentaban al poderoso aparato institucional, organizacional, nacional del estalinismo, al poder, algo que el trotskismo del comienzo supo mencionar, señalar y cuestionar, y también a la potente hegemonía del estalinismo, algo que el trotskismo siempre negó. No sé si se entiende.
Trotskismo siempre reconoció que el estalinismo tenía un Estado atrás y que tenía poderosas organizaciones y sindicatos y partidos en todo el mundo, pero nunca asumió muy bien que eso tenía, además, una relación orgánica con las masas, que había gente que era comunista porque quería ser comunista, para decirlo en términos mucho más banales, y no solo porque estaba atrapada, engañada, etcétera, etcétera. Eh, que había situaciones heroicas de la militancia comunista imposible de explicar solo por la alienación, la estupidez, etcétera, etcétera. Este doble problema, luchar eh, en un ámbito en el que hay un enemigo mucho mayor y poderoso, en las propias filas del campo, en las propias filas, ¿no? El estalinismo estaba en el campo de la izquierda para luchar contra el capitalismo, o sea, tenemos dos enemigos, uno afuera y uno en el propio campo, obligó a una, vamos a llamarlo así, a una alienación defensiva históricamente del trotskismo, que le da un gran mérito y un gran problema. Una vez había escuchado, no, acuerdo, no sé ahora en qué texto, el señalamiento de las inmaculadas banderas de la Cuarta Internacional. Y es cierto que el trotskismo ha sido muy bueno para aguantar los trapos. O sea, soportó todo, inclusive los 90. El tema es que las inmaculadas banderas están inmaculadas porque están siempre guardadas. Han tenido poco relieve en la realidad. No había una revolución trotskista y ha tenido la capacidad de sobrevivir aislado, pero también de no encontrar la manera para romper ese aislamiento y seguir vivo. Entonces, vamos a hablar de un programa de esta corriente, nuestros compañeros trotskistas, un programa que no es anecdótico. O sea, a veces hay programas como las declaraciones de principio de los partidos burgueses, que entre eso y lo que después hacen y se proponen hacer y su práctica cotidiana no hay ninguna relación. El primer punto que nosotros queremos desarrollar acá es que el programa de transición no es anecdótico, explica, justifica teóricamente y políticamente la regularidad de la práctica cotidiana del trotskismo. Explica las acciones del trotskismo y también explica la crisis. Y también explica los modos de resolución trotskista de la crisis trotskista. Entonces, ¿qué es el programa de transición? Bueno, es un programa elaborado por Trotsky en el aislamiento casi absoluto en México en el año 38, cuando ya ha sido expulsado no solo del Partido Comunista y del gobierno soviético, sino del propio país, cuando sus grupos de partidarios estaban siendo perseguidos y diezmados por el estalinismo y también por la burguesía. En el año 38, o sea, un año antes del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando era evidente que la guerra era inevitable, en el medio de un proceso de grandes convulsiones sociales, se había impuesto el fascismo y el nazismo en España, Portugal, Italia, Austria, Alemania. La Unión Soviética había sobrevivido al asedio imperialista, pero había sufrido el, el dominio en el gobierno del grupo de Stalin. Eh, Desde el 30 estaba la Gran Depresión, había fracasado dos veces la revolución en China, varias veces en Alemania, 25 en China, 27 en China, 23 en Alemania. Dicho de otra manera, esto lo escribe Trotsky 2 años antes de morir en un mundo absolutamente convulsivo, armado, violento, y donde la democracia liberal burguesa se encontraba tironeada por dos potentes fuerzas que la ponían en entredicho. Es el momento en que lo escribe y poco menos de 2 años después muere. Lo matan. Hay dos elementos de lectura de la realidad que deben estar unidos constantemente para la interpretación.
Por un lado, es necesario ver la determinación, los fenómenos, cómo determinan una realidad concreta. No solamente su participación en esa realidad, sino su peso. Tenemos que ver toda realidad, todo hecho con un momento concreto de la vida, no tiene un solo rasgo, tiene varios y además no tiene rasgos iguales, tiene rasgos más importantes y menos importantes. Pero por otro lado, también es necesario ver qué es lo que constituye la unidad de lo diverso, o sea, qué tienen en común distintos momentos para poder atribuirles la pertenencia a un mismo universo. Uno de los casos es una atenta mirada de los fenómenos para no dejar escapar ninguno que sea importante. Ahí la variedad y la diversidad tiene importancia y por eso, porque la diversidad y la variedad hace que nada se parezca a nada, si no hay posibilidades de que dos situaciones concretas sean equivalentes. Y por otro lado, subyace una unidad profunda, que es la que mantiene unidos esas diversidades, y lo podemos pensar como una realidad oculta. A ver, Argentina no se parece a Uruguay, pero los dos son capitalistas. ¿En qué no se parece? Es chiquito, uno es grande, el otro tiene estabilidad, el otro tiene... Estas cosas son cosas diversas. Y sin embargo, esto no nos puede llevar a negar el carácter capitalista, que es esa cosa menos visible que es la existencia de propiedad privada, productores independientes en competencia, mercado, Estado burgués, etc. El principal problema, a nuestro juicio, del PT, programa de transición, es que rompe esa unidad. El programa de transición elige ser unilateral. Ya hay algo unilateral en un programa que sirve para todo el planeta Tierra, para todo un siglo. O sea, la única manera de ver allí algo en común es un brutal borramiento de lo particular, de lo concreto, ¿no? Entonces, esta es la realidad subyacente y frente a esta poco importa la diversidad de lo concreto. Pero no es que esto sea un error, es una decisión fruto del análisis, porque el análisis, el punto central del programa de transición es que se acabó la posibilidad de crecimiento de las fuerzas productivas. Y de este elemento se deriva todo el programa. El agotamiento de las fuerzas productivas no está ni muy probado, ni muy explicitado, ni muy definido, pero es el elemento central. Vamos a decir nuestra visión, esto no es lo que dice Trotsky, sino lo que pensamos que son las fuerzas productivas. Es aquello que media entre el hombre y la naturaleza. Y su crecimiento es la capacidad de esa mediación. ¿Crecen las fuerzas productivas? Bien, nos parece innegable que crecen las fuerzas productivas desde 1914 o desde 1938. ¿Por qué? Voy a dar pocos elementos, hay muchos, no tengo mucho que rebatir porque tampoco el programa de transición se explaya en demostrar esto, pero tres elementos. La población humana es ampliamente urbana, cuando era campesina o rural. Esto significa, la única manera de que este proceso se haya dado en el siglo XX es que haya habido un aumento de la productividad de las fuerzas productivas para que una población creciente con una menor población rural sea alimentada. O sea, los mismos arados de palo de la industria del 14, de la población rural del 14, no podían alimentar a una población que se multiplicó por 8. O sea, si hubo un proceso de urbanización, tiene que haber habido un desarrollo de las fuerzas productivas. Hay mayor cantidad de obreros productivos, obreros industriales, no mayor cantidad salarial solamente, sino mayor cantidad absoluta de obreros. De hecho, mañana vamos a publicar un artículo un poco sobre eso. El problema que tiene Estados Unidos para recuperar su industria de chips es que le faltan obreros. O sea, esto del fin de la mano de obra, es una
mirada perspicaz que solo ve lo que quiere ver. Hay muchos países donde hay muchísimos obreros que no lo sabían. Tercera cuestión, se inventaron los antibióticos. ¿Cómo se puede colocar la invención, el descubrimiento de los antibióticos del año 31 y su popularización en la década del 40-50 como un retroceso? O sea, ahora no se muere la gente por septicemia por cualquier tontería. Y la última es más técnica, pero es exactamente una demostración. Lo que llama la ley de Moore, que es un ingeniero que en la década del 60 pronosticó que la dinámica de la producción de chips, de incorporación de transistores en un chip, iba a llevar a la duplicación de los transistores incluidos en los chips cada 2 años. ¿Por qué? Porque esto iba a resolver problemas y crear nuevos problemas y entonces iba a haber una creciente demanda de incorporación hasta el límite físico. Bueno, esta ley se viene cumpliendo. Mañana publicamos justo un texto sobre esto, no sobre esto específicamente, sobre fuga de cerebros, pero relacionado con la industria de los chips. A tal punto se viene desarrollando esto que los límites que empiezan a encontrar para la producción de chips son físicos. O sea, tienen que cambiar el tipo de luz que usan para diseñar los circuitos integrados porque, aunque parezca raro, hay luces demasiado gruesas para poder realizar el trabajo que tienen que realizar en la impresión de los nuevos circuitos. Esta es nuestra idea, o sea, nuestra idea y además una idea que sin necesidad de teorizar, nos ponen en consonancia con la mayor parte de la humanidad, que puede decir que aumentó la miseria o que se vive mal o que antes se vivía mejor, pero no que las fuerzas productivas, sea lo que sea que esta definición signifique, vienen retrocediendo. Para explicar esto, el trotskismo ha apelado a dos o tres criterios un poco vagos, o el nivel de vida de las masas, la principal fuerza productiva es el ser humano, entonces si vive mal, pero esto no nos deja explicar por qué la revolución industrial entonces significó un crecimiento, porque vivían de manera espantosa. El dominio y destrucción de la naturaleza, volvemos a lo mismo, la revolución industrial fue feroz con la naturaleza inglesa sobre todo. Eh, la carrera armamentista, o sea, buscar dentro del conjunto del desarrollo social aquel aspecto un poco superficialmente negativo que podría explicar que el capitalismo no desarrolla la mediación del hombre con la naturaleza. Pero esto más que una discusión teórica tiene un efecto muy problemático en la realidad, porque de esto se desprenden tres elementos centrales del programa de transición, que es, entonces dominan los monopolios, por lo tanto ya no hay competencia, entra en entredicho la regla de valor, y lejos de haber competencia y desarrollo por la necesidad de mantener las ganancias mediante la plusvalía relativa, o sea, por tener mejores máquinas y fabricar más barato, lo que hay es acuerdo entre monopolios. O sea, la burguesía, una clase surgida para pelear y competir con los demás, pero también con ella misma, ahora se vuelve una clase amigablemente entongada solo para enfrentar a la clase trabajadora. Lo segundo que dice el programa de transición es esto abre una época de guerra y revoluciones que no tiene otra salida que el fascismo o la revolución. La tercera cuestión es, obviamente, en este periodo no hay posibilidad de concesiones, no hay razones para hacer concesiones, el programa mínimo carece de sentido porque cualquier cosa que se le pida a la burguesía conduce a cataclismos mundiales. Y además, frente al fascismo está la clase obrera, ninguna clase ni sector de clase puede presentar una alternativa, por lo tanto no hay mediaciones. Estamos frente a la violencia y los millones de trabajadores acuden a la revolución. Bueno, un poquito. Año 38, imaginen que esto tenía elementos de juicio favorable. La preparación para la guerra había cartelizado en los países gran parte de la producción para prepararse para la guerra.
No había término medio cuando estaba gobernando en Alemania o en la Unión Soviética, gobiernos totalitarios, las cosas estaban mucho más francas, por decirlo así. Veníamos de la Guerra Civil Española, de la invasión japonesa en China, eh, de la Guerra de Abisinia, se preparaba la Guerra Mundial, guerra y revolución, no había concesiones. Parecía una perspectiva un poco exagerada, pero bastante asociada a la realidad. Pero terminó la guerra y evidentemente hubo competencia, los monopolios no dominaron el mundo de manera acordada, sino que hubo y hay tremenda competencia entre los burgueses. No hay ninguna rama de la producción a nivel mundial en la que uno no encuentre competencia. Y esa competencia además se expresa en el modo lógico de competencia para la burguesía, que es en la búsqueda de plusvalía relativa, o sea, de mejoras tecnológicas para someter no al obrero, que es lo que busca la plusvalía absoluta, trabajar 20 horas en lugar de 10, sino al rival capitalista. Yo tengo mejores máquinas. Lo que conté recién de la ley de Moore, la guerra comercial con China, está claramente en el marco de la competencia burguesa y la búsqueda de plusvalía relativa, y no solo en el marco de aplastar o rebajar los salarios. Pero si hay competencia, aparece algo muy importante, que es, aparece el disenso burgués. No puedo leer la política como una situación de blanco y negro, porque no existen mis amigos y mis enemigos. Y tampoco es válida el planteo, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, porque los enemigos de mis enemigos también son mis enemigos. Planteo en Argentina. Techin, una de las pocas empresas importantes de este país, se pelea con Arcor, otra de las pocas empresas importantes, quiero decir, más o menos pasibles de vivir compitiendo que hay en este país. ¿Por qué? Porque China produce lo mismo que Techin y Arcor le vende a China. Así que cada vez que mandan una delegación comercial a China, va un ejecutivo de Techin para tratar de orinarles todo el asado, y va un ejecutivo de Arcor para tratar de que las cosas se firmen. Y los dos son burgueses, y los dos quieren explotar y desregular el mercado laboral, etcétera, etcétera, pero no son monolíticos, no son monopolios que han acordado todo entre sí, y tienen disensos. También hay disensos porque hay estratos de la clase trabajadora, que tampoco es monolítica. Esto lo vivimos de manera terrible en Argentina, porque están los precarizados, los estatales, los registrados públicos, los registrados privados. Cada uno tiene no inmediatamente una conciencia de su igualdad con sus compañeros de clase, sino una conciencia inmediata de su desigualdad. Gran problema a resolver para el socialismo. Hay paz en Europa Occidental hay paz desde el 45. En Europa Oriental hubo algunos conflictos internos civiles después de la disolución de la Unión Soviética y ahora, 75 años después, hay una guerra. Revoluciones, se las debo. Por otro lado, hubo algunas revoluciones a costa de empezar a llamar revolución no al modelo de la Revolución Rusa, sino a muchas cosas distintas. A expropiaciones hechas por un ejército, como en Alemania Oriental, o a la toma del poder por burguesías oscurantistas y atrasadas como la iraní. O sea, no hubo muchas revoluciones y esto se solucionó ampliando el término en lugar de corrigiendo el concepto, ¿no? Bueno, revoluciones tiene que haber, ya que nos faltan guerras, todas van a ser revoluciones. Mucho más complicado es explicar el tema de las concesiones, porque surgió algo que pudo merecer el nombre de Estado benefactor. O sea, ¿cómo considerar que no puede haber concesiones cuando hay un Estado que se llama benefactor? ¿Por qué? Porque da concesiones. Y este Estado benefactor no decae en el 45.
más bien en Argentina comienza en el 45. Para todo el mundo, decae en la década 70-80. Argentina empieza a decaer en el 75, no con el golpe, sino ya con la hecatombe del gobierno peronista y del plan Gelbar, en el 75, y en todo el mundo 80, 75, 82. O sea que el abandono del programa mínimo por un programa que siempre va a llevar a la confrontación por el poder, extravía el termómetro, porque el programa mínimo es un termómetro. Yo sé lo que tengo que plantearme de acuerdo a lo que se puede obtener. Y si me dan cosas, no puedo plantearme muchas batallas por el poder, porque me están dando concesiones. Y el poder es lo que uno busca cuando no consigue concesiones, cuando el poder lo tiene otro. Y en el tema de las mediaciones también extravía la idea de que no hay ninguna posibilidad de una dirección hegemónica, quiero decir, que convenza a las masas porque no hay posibilidad de concesiones, extravía el termómetro sobre la relación orgánica de las masas con organizaciones no socialistas, ¿no? Si esto no puede suceder, si no puede haber una dirección no socialista que dirija las masas, me quedan dos alternativas. Los que dirigen las masas o son traidores, estafadores, tramposos, sin una relación orgánica, simplemente están estafando, o deben ser muy cercanos a nosotros. O sea, en lugar de juzgar la realidad, la tengo que colocar en mi esquema. De ahí vienen dos cosas. Siempre las masas son sabias, pero son estafadas, o las direcciones que tienen son casi como nosotros. O sea, Milei y Grabois. No puedo entender el voto a Milei, porque como no dice, no puede ser que trabajadores pobres voten a Milei, es inexplicable, ininterpretable, porque no tiene sentido. En lugar de decir, bueno, quizás tenga algún sentido que yo tengo que desentrañar. Pero hay otros que, si están demasiado cerca, deben ser como nosotros. Estos cuatro problemas han tenido peso porque todo se ha torcido. El programa y la realidad se han ido alejando. Y cuando desaparece el estalinismo, el grave problema, me encuentro que no estaba tan cerca como pensaba, que ese biombo no me separaba de algo que estaba al lado mío, sino de algo que estaba muy lejos. Y el muro de Berlín y la Unión Soviética son disueltos en el 90. O sea, 33 años donde se ha cortado el delgado tabique que nos separaba de las masas y descubrimos que estaban en Mar del Plata. Que habían aprovechado el hotel sindical, el viaje que les pagaban a los jubilados, y las masas estaban a 400 kilómetros de nosotros cuando creíamos que estaban detrás del delgado tabique. Ahora, estos son los problemas que nosotros vemos. Al no haber mediaciones, la primera idea que irrumpe y se hace dueña de la cabeza del militante trotskista es que no hay otra cosa que leales y traidores. O sea, si yo no puedo estar equivocado, si no hay formas distorsionadas, si no hay mediaciones, todo es muy simple. Leales y traidores. Frente al enemigo unánime, solo hay el programa correcto y los demás son traidores o están irremisiblemente errados. No hay ninguna posibilidad de elaboración colectiva porque esto significaría que hay distintas realidades que tienen que ser representadas y que tienen que polemizar y que tienen que discutir. Entonces yo ya no discutiría por el programa correcto, sino por construir el programa. Pero el programa ya está construido desde el año 38, es correcto y solo puede ser interpretado de manera traidora o de manera correcta. Cada uno, cada grupo trotskista que se exinde de otro grupo trotskista, se considera ortodoxo, porque como el programa correcto ya está escrito de una vez y para siempre, solo hay lugar, como la religión, para la ortodoxia y la herejía. Y la herejía, todos sabemos qué destino tiene, la hoguera.
A la vez, no hay mucha idea de pensar las instituciones, porque no hay instituciones. Todas las instituciones son simples elementos secundarios de esta gran batalla entre el fascismo y la revolución. ¿Qué problema trae esto? Que si yo niego que la realidad existe, cuando se me aparece frente a mis ojos, no puedo saber lo que es y me confunde. Dije recién con el peronismo. El peronismo, en lugar de ser una posibilidad de dirección burguesa de las masas, previsible, porque mientras no haya unas condiciones que impidan la reproducción de la vida, las masas van a votar a quien conduce el mundo en el que viven. El peronismo ha pasado, y es muy interesante el giro de toda la izquierda, incluido la década del 50-60, ha pasado de ser el nazifascismo a ser casi un socialismo que le falta ser más consecuente. O sea, eran fascistas, y lo eran. En la década del 50 torturaban, mataban, y luego pasaron a ser los que tienen nuestro mismo programa, pero son dubitativos. Porque el enemigo no puede ser así, tan complicado. No puede tener obreros, no puede tener sindicatos, no puede plantear alguna medida progresiva, porque el enemigo es simple, monolítico, previsible y violento. A la vez el enemigo no puede tener instituciones en las que las cosas se debatan, se discutan con contradicciones, porque si es simple, monolítico, previsible y violento, no puede permitir la contradicción. Esto lleva a que eh, toda la política esté siempre previendo que va a venir el fascismo, porque la democracia burguesa es insostenible, no la quiere el capitalismo y no puede existir. Y que la política sea la agitación monolítica para la movilización de consignas transicionales. ¿Qué es una consigna transicional? Bueno, es una demanda que no va a poder ser cumplida y por eso la pedimos. Es difícil educar a los trabajadores en esto porque es lo contrario al sindicalismo. O sea, ¿vamos a pedir aumento de salario? Sí, y ruptura con el FMI. ¿Por qué? Porque no se puede romper y entonces la lucha por el aumento de salario nos va a llevar inevitablemente a la confrontación por el poder y vamos a hacer la revolución con unos soviets que van a surgir para pedir el aumento de salario y la ruptura con el FMI. ¿Por qué? Porque no hay nada intermedio. Si no hay nada intermedio, todo salto lleva a la vereda opuesta. Todos sabemos que no sucede así. No sucede así. Que la demanda transicional queda frente al movimiento obrero como un planteo extraño que los zurdos hacemos, pero que no tiene ninguna importancia, ¿no? O sea, vamos a pedir aumento de salario. Bueno, logramos que los compañeros estén dispuestos a pedir aumento de salario. Y le queremos incorporar el renglón y reclamamos el control obrero de la producción. Bueno, pongámoslo. Total, no jode. Si alguien nos hace esa concesión, no lo hace porque está convencido de la revolución, sino porque le resulta inocuo, improcedente, no tiene importancia. Vamos a levantar la huelga cuando nos den el aumento de salario y punto. No existe esa idea de que el aumento de salario sea una consigna transicional, es parte del programa mínimo, y tampoco de que sirva de algo agitar algo que nos lleva a enfrentar al imperialismo cuando no dirigimos nada. ¿Por qué lo hacemos? Como trotskistas, porque negamos las mediaciones, que ahora no estamos en condiciones de movilizar. La, el programa de transición es un programa que supone que el pasaje de ser una minoría a dirigir es inmediato y unánime. Supone que entre las cosas que han desaparecido en la intermediación con las masas, no solamente está la democracia burguesa, los partidos burgueses, las direcciones reformistas, sino también ese sector de la clase trabajadora que llamamos vanguardia. Piensen que es una agitación realizada para el conjunto, sin pasar
por el convencimiento y la conquista de la vanguardia. ¿Qué son los obreros de vanguardia? Los que hacen y piensan, y los otros compañeros de izquierda. Es como si fuera un camino directo, no hace falta este pequeño grupo, y esto está expresado así en el programa de transición, con una consigna correcta y golpeando como un solo puño, con una sola frase que impacta, 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 logra arrastrar a millones detrás de esa consigna y con eso organiza el socialismo. Esto obviamente niega, y la mayor parte de la clase trabajadora lo sabe y nos mira un poco con sorna, niega lo complicado que es el mundo. ¿Por qué es complicado? Porque el cuerpo de la clase obrera no es unánime, no va a pasar nunca. Este cortocircuito entre la consigna transicional y el conjunto de la clase obrera como un cuerpo unánime no ha sucedido en 85 años. Lo que ha sucedido es lo contrario. El cuerpo unánime de la clase trabajadora se ha hecho no solo complejo como era, sino más complejo. Más complejo. Los que trabajan en una fábrica ahora pertenecen a varios convenios, a varias condiciones de contratación. Algunos ni siquiera tenemos salarios porque somos monotributistas. Lo que antes se producía en una fábrica ahora se produce en cadenas globales de valor, o sea que una pieza va y viene y no sabemos dónde está, cómo contabilizarla. Todo es mucho más complejo. Las movilizaciones no funcionan de la manera inmediata y unánime. Si pedimos que se vaya el capataz, como decía el ejemplo citado por Astarita en el texto, no, y lo logramos, no salimos inmediatamente a seguir adelante para echar a todos los capataces. Primero porque no es tan sencillo decir que un capataz es malo, todos los capataces son malos. Segundo porque queríamos echar a ese, lo conseguimos y quizá queremos descansar. Tercero porque a cambio de ese capataz nos pusieron un capataz recopado y ahora nos gustan los capataces. Quiero decir, los programas políticos de la burguesía, las mediaciones, se han demostrado muchísimo más complejas que la simpleza de un programa de transición con una escalera a la que cada peldaño no me queda más camino que el peldaño siguiente o caerme al piso. La conciencia no es unánime. Y quizá en esta idea de que la conciencia es unánime se haya anclado la facilidad con que el trotskismo cayó en las garras de la autopercepción. O sea, sí hay una conciencia unánime, la mía. Yo soy unánime conmigo mismo. Y si ahora pienso que soy re piola, unánimemente yo creo que soy piola. Pero la conciencia nunca fue para el marxismo lo que yo pienso de mí mismo. Otra cosa, la conciencia de clase siempre fue que los trabajadores tuvieran noción, o sea, organización consciente, de su carácter de clase despojada de medios que tiene que conquistarlos. La autopercepción es lo contrario, la autopercepción es la conciencia común y corriente. Yo pienso algo porque lo pienso. La conciencia de clase es un trabajo, la autopercepción es un estado. La unanimidad no existe y la conciencia de clase ni siquiera aspira a ella, jamás. Todos los trabajadores van a unánimemente pensar algo. Lo van a hacer de una manera encadenada. El partido que dirige, la vanguardia que entiende, los activistas que acompañan y gente que se queda en su casa viendo por televisión lo que sucede. Entonces, fuera de la unanimidad inmediata, solo impedida por los traidores, la idea que el trotskismo pudo sostener durante 50 años porque los traidores existían, era el estalinismo, a nosotros nos queda reconstruir dos cosas que este programa no contempla. Una es el pensamiento y otra son las demandas. Y esto significa que tenemos que lidiar con algunas cosas. Una es el pensamiento necesita lidiar con la paranoia. Si no hay posibilidades intermedias, si todo es la unanimidad de la clase obrera frente a la unanimidad de los monopolios y el fascismo, lo que no está de este lado es una traición. Y todo lo que implica pensar o disentir
me obliga a perseguirlo. O sea, la paranoia se impone como método de pensamiento. Porque ahí está la dirección consecuente y ortodoxa, que ya sabe lo que hay que hacer, porque ya lo escribieron en el programa de transición, y la variedad de lo concreto quedó expulsada y purgada del programa, y todo lo que hay es la unidad de lo diverso, que es, existe el capitalismo y existe un programa que lo combate, y por lo tanto, ¿para qué alguien querría pensar, tomarse un tiempo o tener una disidencia? Si no es para traicionar, y ahí viene todo el amplio abanico del diccionario trotskista. Para tener un programa personal, como si el socialismo fuera un programa impersonal o un programa animal, no sé qué sería, pero ¿no? Tal compañero tiene un programa personal para, porque está descompuesto, o sea, se ha deshecho como ser humano, porque es un charquero, le gusta mucho hablar al pedo, porque es un pequeño burgués, ojalá, porque para ser un pequeño burgués yo tendría que hacer una transformación de clase, ojalá ser pequeño burgués se derivara de decir boludeces, todos querríamos hacerlo. Ya no hay en la divergencia o en la disidencia la búsqueda del grano de verdad, sino el castigo a los que están equivocados. El, el chivo expiatorio de este modo de pensar es que se liquida un elemento central de la militancia, que es la confianza. Pero un elemento central por lo siguiente, yo no puedo hacer una huelga con gente con la que no confío. Hola Matilda, no puedo. No puedo hacer una huelga en la que va a negociar alguien que es mi delegado si no confío. Me va a cagar. Es un elemento central. No es una cuestión hippie, no es una cuestión sensible. Es el elemento de la construcción socialista. Tengo que confiar en los compañeros, porque si no hay confianza en los compañeros, ¿qué unidad de clase podría construirse? Si yo tengo todo el tiempo, y ni hablar en los momentos álgidos de la lucha de clase, que estar en manos de mis compañeros. Hay una película, tiene muchas evaluaciones, pero hay una película que podría ejemplificar esto, es Rescatando al Soldado Ryan. La pregunta es, ¿por qué una película que empieza matando gente a lo loco hace tanto quilombo para salvar a un tipo? Numéricamente es absurdo. O sea, ¿por qué uno, cuando yo mando al frente, por qué directamente no anulo el desembarco en Normandía y salvo a todas las tropas? El elemento central de Rescatando al Soldado Ryan es la confianza. Yo tengo que ir a salvar al soldado Ryan por una razón, porque si yo no digo, muestro y expongo que vamos a dar la vida por el compañero, no hay compañeros. Así que aunque cueste mucho, lo vamos a ir a salvar. Y con ese pegamento de la confianza, vamos a ganar la guerra mundial. Y si yo lo dejo al soldado Ryan en la estacada porque no nos conviene, cada uno de los soldados que salvó la vida por no ir, se tiene que volver a casa porque va a decir, ¿y si me toca a mí? Estos son los hijos de puta. Bien, la confianza es un elemento central que el modo paranoico que estimula el programa de transición la contradice. Pero también hay otras víctimas. Es la elaboración. ¿Cómo se puede elaborar si no se puede disentir? ¿Cómo se puede elaborar si lo que alguien encontró como una divergencia, un problema, un obstáculo, no va a ser formulado porque todos sabemos lo que ocurre? ¿Cómo se puede elaborar si ya está tan cerca y tan inminente la revolución que no vamos a perder tiempo en ese detalle? ¿Cuántas cosas se nos van a escapar si nos privamos de elaborar porque estamos al borde de? Y ahí viene la necesidad de caracterizar todo como situación revolucionaria, como prerevolucionaria, como inminencia de la revolución, porque eso sirve para evitar escuchar. El programa mínimo. El sindicalismo cae derrotado en este mundo porque no hay sentido para escuchar a los compañeros. Total, ninguna mediación es importante.
sino que todo el sindicalismo solo tiene por objetivo poder presentarle a las masas nuestras demandas transicionales. Cuando el sindicalismo es exactamente lo contrario, juntar mucha gente para pelear por algo que podemos conseguir. Y lo podemos conseguir y hasta ahora podíamos. Quizá ahora estemos entrando en un momento en que el programa mínimo sea nuestro termómetro de cuál es la situación. Pero aún así, si no tuviéramos el programa mínimo, no lo desarrolláramos junto a otros compañeros peronistas, socialistas, radicales, nos estaría comiendo mucho más la inflación, porque parte de lo que no nos dejamos comer por la inflación es porque estamos haciendo quilombo. Mucho, poco, quejándonos. Pero si no hiciéramos nada, porque nada de esto se puede entregar, estaríamos peor. Bien, de ahí viene que para nosotros la crítica al programa de transición deriva en un par de cosas que hay que hacer. La primera es, hay que romper con el sentido del programa y no con cada grupo que lo enarbola. O sea, estamos en la misma situación que una mujer golpeada. No hay que divorciarse de Carlos para después te golpee Esteban. Hay que salir de la situación de la violencia de género, independientemente del nombre. La lógica del programa de transición no se resuelve con otros que lo enarbolen de manera más ortodoxa, más consecuente, pues es la misma. Y a tal punto es la misma eh, que, por ejemplo, este elemento de la desconfianza se puede trasladar a organizaciones que no reivindiquen algunos aspectos programáticos del programa de transición. Por ejemplo, nosotros estamos fuera de R&R porque aún reivindicando que no hay etapa, no hay consignas, tareas burguesas por realizar en Argentina, coincide con el programa de transición, con que el programa ya está hecho y quien tiene dudas debe ser alguien enajenado mental o un traidor. Pero hay que romper con esta lógica del programa, no con el grupo que le enarbola. Segundo, hay que romper con la lógica del termómetro del luchador que reemplaza la confianza. Si no suponemos que los que se declaran socialistas quieren el socialismo, ¿para qué avanzar? El desgaste de la izquierda sacándose selfies a cada lugar que va para demostrar que sí está a la altura de la situación es ridículo. Es ridículo y obliga a un montón de actos de presencia que no tienen ningún resultado práctico solo para poder mantener el diálogo con los otros compañeros porque desconfiamos de que el otro sea tan luchador como yo. Es absurdo. De hecho, si yo no confío en que los compañeros quieren luchar, no tengo que mirarles el Facebook ni hablar con ellos, porque ¿para qué? Y el tercer punto que tiene es que pensar es pensar contra el propio cuerpo. Solo se puede pensar de manera incómoda. Lo otro es una ensoñación. O sea, cuando mi cabeza repite lo que me gusta sentir, difícilmente esté pensando. Estoy en una ensoñación. Encuentro que mi pensamiento y mi placer van juntos y que yo soy maravillosamente copado. Pensar es lo contrario, es algo por definición incómodo. Alguien dice algo que a mí no me gusta y yo debería ahí prestar atención a ver si no me gusta, porque es irracional, inconveniente, insostenible, o es racional, conveniente y sostenible y el problema que tengo es que no me gusta. No hay otra manera de pensar. Y para eso hace falta luchar contra el charlismo y adecuarse a la persistencia. Es muy difícil saber si lo que vamos a hablar hoy nos estamos entendiendo. Muchas veces creemos que entendimos algo porque lo interpretamos de la manera que nos convenía. Y solo cuando persisto en escuchar, puedo empezar a entender que me estaban diciendo algo que no es lo que yo quiero. Dicho de otra manera, el charlismo me refiero, la idea del libre pensador, yo creo que está condenada desde el principio.
No porque no se pueda pensar, sino porque el libre pensador no puede pensar. Va de acá para allá. Es tan libre que no se ve sometido a ninguna incomodidad, a ninguna inconveniencia. Sin embargo, así no funcionan las instituciones que la burguesía quiere que funcionen para educar personas. Si yo quiero ir a la facultad de ingeniería para aprender a hacer un puente, me obligan a cursar todas las materias, las que me gustan y las que no. No me dicen cursa lo que te guste, porque probablemente haya problemas de la construcción de un puente que a mí no me gusten y cuando me toque elaborar el puente se caiga. Entonces me dice, estudia todo. Así se aprende. No sos un libre pensador, sos alguien que se está formando. No hay otra manera de construir pensamiento crítico que no sea permaneciendo. TikTok es lo contrario. YouTube es lo contrario. Es un insumo, pero no es el marco, no es el lugar. Porque cuando no me gusta el video de YouTube, busco otro. ¿Y quién me garantiza que en mi disgusto no esté el error en lugar del acierto? Bien, entonces esta era nuestra idea. Para resumir, los problemas que el programa de transición tiene, según Astarita, mucho mejor detallado que lo que yo acabo de hacer, pero que se plantean en el presente, nosotros tenemos que recuperar tres cosas que el programa de transición deja fuera. La confianza, el espíritu crítico y la permanencia ahí donde me siento incómodo pero me dejan hablar. Estas tres cosas son indispensables. Lo otro, tal o cual consigna, si va así o va así, si hay que desarrollar este ramo o la otra, esto es lo que justamente es necesario desarrollar bajo nuevas condiciones. Para finalizar, la conciencia es el final, nunca el comienzo. Cuando, por decirlo de una manera gráfica, firmamos la ficha de afiliación a un partido, deberíamos estar comenzando un proceso. No puede ser que nos digan que ya lo terminamos. Es cuando comienzo a pensar que hay alguna respuesta que yo quiero encontrar, no cuando yo las tengo. Y por lo tanto, la construcción del lazo de confianza y afinidad política se da mientras se milita y no que se empieza a militar cuando ya estoy convencido. Porque si yo empiezo a militar porque ya estoy convencido y no hay nada nuevo que pensar, en cuanto se mueve la realidad, ya estoy equivocado. Bueno, fue más largo de lo que esperaba, pero no lo pude resumir más. Bien, Bueno, interesante. Linda la presentación. La pude seguir a media yendo y viniendo porque tengo los chicos acá que están, pero, pero bueno, muy bueno. Me está muteado, Alejandro. si sabía que se iban a quedar callados, los tiraba más. No, me parece que Alejandra o Alejandro quiere hablar, pero no se da cuenta que está muteado. Perdón, yo. No, 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 estoy. No, estamos hablando acá entre nosotros, no. Justo nos tocaron el timbre, aparte. Tómese su tiempo, igual después esto lo editamos y hacemos que quede dinámico y todo eso. No, una cosa que creo que ya la había señalado la reunión pasada, digamos, cuando se habló que iba a estar esta charla,
que se relaciona mucho con, para mí, según entiendo, es la forma en que se tratan entre los mismos compañeros, en que nos tratamos entre los mismos compañeros a la izquierda. No, o sea, parecen enemigos furiosos. Y por ahí las diferencias no son tan por diferencias, digamos, a veces pequeñas, son capaces de decirse cualquier cosa. Que eso quiebra el diálogo, obviamente, porque no se puede estar en un lugar donde, donde se maltrate, digamos, a la, o, o, o que se maltrate, o por ahí no que me maltraten a uno, pero maltratan a otro, mañana me maltratan a mí, o sea, parece una tontera, a veces parece que, digamos, las cosas fueran tan importantes que bueno, entonces la forma en que se tratan no es importante, pero no, me parece a mí que no. Bueno, pero ahí tenés precisamente uno de los problemas de origen de establecer el programa de transición como una cuestión bíblica indiscutible, porque hacer la separación entre propios y traidores. O sea, cualquiera que no establezca algo contrario a eso es un traidor. Entonces, No, la posibilidad de discusión te queda cercenada desde origen. exactamente. Además que la base de la traición es una condena moral. Objetivamente, ¿cómo puedes establecer que algo es una traición? Ese es otro de los puntos. O sea, cómo se desarrolla esa visión de traición. Porque yo puedo considerar que un dirigente determinado gremial, o sea, que tiene una determinada representatividad y lleva adelante una acción que en líneas generales uno podría decir que es limitada porque se establece dentro de los marcos del propio sistema, pero no implica que esté traicionando a nadie. Entonces, ¿cómo podés inclusive generar políticas de alianza si volvés a lo mismo? Si todo lo que el otro va a plantear es una traición. Además explica que el que dice ser traicionado, digamos, ya se lo sabe todo y no tiene nada más que aprender. No, ¿viste la pedrita esa que venden acá en Misa? Que yo me compré. Podemos ir a ver. ¿A dónde están? Acá al frente, acá al lado al frente. Hay un detalle, no sé un detalle, pero un elemento histórico que yo creo que hay que señalar, que es el tamaño es muy importante. Y la idea de Trotsky de ser el heredero de la Revolución de Octubre trae algunos problemas, porque la Tercera Internacional tenía responsabilidades por su tamaño, por ser la representante en el mundo de la Revolución Triunfante, o sea, responsabilidades por su tamaño, por su influencia, por su realidad, que abrían la puerta a algunas situaciones en las que la traición era un elemento real. Quiero decir, si una organización dirige a las masas, obviamente que va a tener una pelea interna con sectores que ya no están disputando al interior de los compañeros, sino que son expresión del enemigo, y puede haber situaciones graves. El tema es cuando esto se discute hasta en un café. Para decirlo de otra manera, cuando el Partido Comunista Chino estaba discutiendo si hacía o no una insurrección,
obviamente que ahí existe la posibilidad cierta de una traición, porque existe la posibilidad de actuar de manera negativa para el movimiento de masas. Pero yo no puedo estar pensando que, y hablar en el idioma de el movimiento de masas cuando tengo un pequeño grupo. Porque entonces las perspectivas de las consecuencias, etcétera, cambian de posibilidad. Ahí te doy la palabra, Alejandra. Pero hay un dato que me ha pasado mucho en conversaciones, cuando yo planteo con compañeros, cuando planteo alguna posición, alguna interpretación más que una posición, me dicen, pero no podemos ir a una asamblea a decir eso. Pero eso es la posición que tiene que adoptar quien dirige. Nosotros no dirigimos casi nada, nosotros me refiero a toda la izquierda. Por lo tanto, no tenemos que vivir como si ya estuviéramos en esa posición, porque es una falsedad y nos quita lo que tenemos que hacer para hacernos suponer que estamos haciendo lo que no podemos. No tenemos nada que preservar. Y hay muy poco a quienes cagar en los hechos prácticos, no dirigimos. Pero la Tercera Internacional sí dirigía, podía hundir una revolución, podía hacerla triunfar, podía mandar muchas personas a la muerte, tenía un ejército, bueno, pero uno no puede pensar que es la Tercera Internacional solo porque se siente su heredero. Es como la heredera, la hija de Sandro, ¿no? Ella se sentía su heredera, pero no era la hija de Sandro. Así que no era lo mismo. Sí, Germán. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, más que nada, tengo dudas, a ver si me pueden orientar un poco en el debate. Yo el texto no lo leí, lo repasé el prólogo, me voy a sentar a leerlo. Pero bueno, por lo poco que leí, tu informe me pone en sintonía con lo que se... por la crítica hacia el programa de transición. Por eso veo que hay dos debates, o por lo menos yo entiendo dos debates a partir del programa de transición. Uno es si está a la altura hoy, o si sirve hoy, lo que postulaba Trotsky en ese momento previo a la Segunda Guerra Mundial. Si están dadas esas condiciones, analizando, bueno, qué son las fuerzas productivas, si él las podemos tomar o no. Es un debate válido para seguir analizando, a ver qué le llamamos cada uno fuerzas productivas. Comparto en la mayoría de los puntos que se plantean en la clase obrera. Hoy no es homogénea, es heterogénea, hay un montón de direcciones que actúan. Tengo varias anotaciones. Yo no, en ese sentido no veo lo mismo que están viendo ustedes, digamos. Entiendo también, bueno, por eso no le voy a hacer una crítica a Trotsky. En ese momento el Partido Comunista movilizaba millones. Hoy no estamos en esa situación. Ahora, en las tareas que inconclusas sería, a partir de eso lo plantea Trotsky el programa de transición, en cómo ir avanzando una lucha, no quedándose en la tarea mínima, sino que esa tarea mínima vaya adelante hacia una pelea primero por la disputa por la conciencia de la gente y por la toma del poder sería. Yo lo que puedo estar de acuerdo es que esas tareas no son las mismas ahora que las que la planteaba Trotsky en 1938, en la situación económica mundial. Si están en desarrollo o no desarrollo las fuerzas productivas es uno. Ese entiendo un debate. El otro debate, que me cuesta un poco por ahí hacerlo carne, es que por responsabilidad del programa de transición, las direcciones actuales, que me imagino que van hacia ese lado ustedes, se reconocen trotskistas, utilizan métodos, digamos, ajenos a la organización o en contra de la organización, digamos, para decirlo, son como burocráticas, expulsan gente, no aceptan diferencias, las críticas por responsabilidad del programa de transición. Esa es la parte que no les... Si es así como lo explican ustedes, yo no lo termino por lo menos de entender bien ese punto, ese debate. Yo creo que yo habiendo estado este último tiempo en un partido trotskista, me parece que son otras, no es el programa de transición, sino
otros métodos otras razones por las cuales se llevan adelante todo lo que ustedes están diciendo, esto, la pérdida de confianza. Los militantes de mucho poco tiempo que pierdan la confianza justamente a partir de, bueno, de las malos métodos que utilizan las elecciones, pero no sé si llevarlo, yo por lo menos todavía no logro entender este punto en que sea por responsabilidad del programa de transición, ya que, como dicen, el programa ya está hecho, porque es el programa de transición, no hay otro. Bueno, yo creo que está en debate hacia adentro, por lo menos estando yo dentro del programa de un partido trotskista hasta hace poco, no está en debate el programa de transición. El problema son las tareas inmediatas que hay que llevar adelante para llevar adelante un programa de transición, o sea, una actualización del programa de transición. Por eso, más que nada me hace ruido un poco eso, para poder entender bien cuál es su propuesta o cuál es el debate que están llevando adelante. Lo otro, bueno, por eso, sí, creo que hay que actualizarlo. Por eso yo sí estoy, por lo menos, de acuerdo en que hay que llevar adelante un nuevo análisis de la situación actual argentina, del desarrollo de las fuerzas productivas, si es que se desarrollan o no se desarrollan, para poder llevar adelante las tareas o un nuevo programa, sí, pero en marco y una orientación, en el marco de que hay que ponerse de acuerdo de esto. ¿Están en desarrollo o no están en desarrollo las fuerzas productivas? Pero bueno, entiendo que son esos dos debates. Germán, hay un elemento que son dos cuestiones y me parece que están separadas. Una es esta. El programa de transición no plantea solo hacer demandas. Eso estamos de acuerdo, digamos, la socialdemocracia alemana, nosotros, el trotskismo, el comunismo, todo el mundo está de acuerdo en hacer demandas. Se lucha por algo. El programa de transición dice que hay ciertas demandas, las únicas que hay que hacer, que son transicionales, o sea, que movilizan a las masas, y este es un tema central, porque se aplica y no moviliza a nadie. Y segundo, que esas consignas son transicionales porque son tareas, en general, inconclusas, que el capitalismo no puede realizar de su propio repertorio. O sea, ¿por qué son de transición? Porque no son de socialismo. Y tampoco son demandas mínimas, o sea, que podría darlas. El tema es cuáles serían esas demandas. Las que el programa de transición menciona o caen del lado de tenemos que ser gobierno, o caen del lado de no tiene ningún problema en darlas y nos perjudican. Ejemplo, control obrero de lo que sea. Control obrero es poder. O sea, hay que tener el poder de controlar. El poder material, físico y técnico, porque hay cosas que son difíciles, hay cosas que requieren que tengas una ametralladora para amenazarlos y la estructura para estar en todos lados donde hay que controlar. Levantar el control de lo que sea, no es lo mismo decir socialismo, porque decís algo abstracto, no moves a nadie, y por lo menos el socialismo explica cómo podría funcionar, mientras que el control obrero sin movilización es mucho más fantasioso. Ahora, otras consignas, asamblea constituyente, en países que ya han hecho la independencia y tienen una constitución burguesa. ¿A dónde lleva? Y lleva a que ahora va a haber una constitución quizás más reaccionaria en Chile, a la constitución de Menem, o sea, hay asambleas constituyentes. La constitución de Menem en Argentina. ¿Por qué? Porque bajo el dominio ideológico de la burguesía, usar un método burgués para reorganizar el país no puede ser bueno. Podemos padecerlo, podemos participar de las elecciones tratando de hacer algo. Lo que suena raro es que lo hayamos pedido. Y cuando vos vas recorriendo, reparto de las horas de trabajo. Está bien, pero mi idea, el título levanta, reparto de las horas de trabajo con salario, sin disminución del salario. Yo vivo en un país donde está costando mucho luchar para pedir que te aumenten lo que aumenta la inflación. ¿Por qué pensás que eso va a conmover a la movilización mucho más si no lográs hacer una huelga general? Cuando una persona que tiene dos dedos de frente dice, mira,
si los tipos no nos dan ni siquiera lo que nos está robando la inflación, suponer que van a repartir las horas pagándonos a todos el mismo salario, no, eso es imposible. Entonces, bueno, es un programa que habría que agitarlo solo en cierto momento. Y mientras tanto, ¿qué? Y ahí viene el problema. Y mientras tanto habría que explicarle a la vanguardia que somos socialistas. Que es lo contrario de la izquierda que se planta o la salida por izquierda, que no me explica nada. Bueno, esta es una parte. La otra es, quizá me expresé mal y lo expliqué mal. Yo lo que quise decir no es que el programa de transición es la causa de la actividad o la actuación de los partidos trotskistas y de la izquierda. De hecho, esto que estaba hablando no incluye solo al trotskismo, sino a otras organizaciones. Es que hay una relación orgánica entre una concepción del momento político y una manera de actuación. Podría decirlo al revés. Podría decir, un grupo político desesperado por la disidencia jamás va a dejar de usar el programa de transición. Quizá la causa sea la actividad y la manutención del programa hacia el efecto. Pero digamos, son relaciones orgánicas. Tiene que haber un programa adecuado para una acción política adecuada, para una acción de un grupo en un país adecuado. Y este programa anda bien, porque me permite enojarme con el que piensa distinto. Podría ser otro. No necesariamente, además, el programa de transición tiene que derivar en grupos de este tipo. En otra realidad podría ser otra cosa, pero uno agarra ese programa y mira la actuación y dice, acá hay algo que coincide. Acá hay algo que coincide. No hay mediaciones y en la realidad no permiten las mediaciones. No hay disidencias posibles y en la realidad no permiten las disidencias. No digo que uno sea causa del otro. Digo que hay, se llama isomorfismo, formas iguales. Un programa que dice no va a haber disidencias, no va a haber ideologías intermedias, no va a haber, o sea, todo está muy claro y es transparente, y sos blanco, sos negro, y al lado una actuación que dice lo mismo y sos blanco, sos negro. Obvio que el programa de transición nos dice a los compañeros que plantean diferencias, putealos, pero tampoco dice que no. ¿No? Entonces, deja abierto esto de que no hay divergencias, disidencias, mediaciones, sobre todo el tema de la mediación. El programa no tiene incluido la construcción frente a la vanguardia como paso distinto de la construcción frente a las masas. Ahora, cualquiera que quiera hacer una actividad real tiene que pensar esto. Si nosotros nos dijéramos, bueno, y ahora el final de esta actividad es que Vida y Socialismo va a llamar, porque es necesario, porque no podemos tolerar que Massa nos siga ajustando, nuestra conclusión es que llamamos a la huelga general. Suena medio tonto, porque tonto y fácil, porque podemos llamar a la huelga general, total, no lo hace nadie, empezando por yo que voy a ir a laburar mañana, porque llamemos a la huelga general, pero voy. No lo hace nadie. Otra cosa es que digamos, bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Y entre todas estas mediaciones, de acuerdo al tamaño real de nuestras posibilidades y al entorno, es seguir ampliando en el marco de los compañeros socialistas la idea de que tenemos que trabajar sobre la vanguardia. ¿Por qué? Porque el otro está muy lejos. Y es fácil decirlo porque tal ya sabemos que no sale. Perdón, me extendí mucho. Daniel. Sí, a propósito de las dos cosas, el desarrollo de fuerzas productivas y el tema específico de la consigna de transición, en este caso, la reducción de la jornada laboral. Cuando planteamos el hecho actual en cuanto al tema de inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial y el temor que implicaría que mucha gente se quede sin trabajo, lo que te está llevando a la alternativa de que hay un desarrollo de fuerzas productivas de tal magnitud que gran parte de la población podría vivir sin trabajar, porque una pequeña parte de la población mundial, con la tecnología y el desarrollo tecnológico conveniente, dispondrían de la suficiente productividad como para alimentar
a la mayor parte de la humanidad. Evidentemente esto no se hace porque hay problemas. El sistema es capitalista. Y el sistema capitalista, si no trabajás, no vivís. ¿Por qué? Porque vive de la extracción de plusvalía. Con lo cual tenés una consigna que en principio rima ya con algo que es ilógico, volver a plantearte y preguntarte si las fuerzas productivas están detenidas. En algún momento se detuvieron porque claramente no están detenidas ni se detuvieron jamás. Y por el otro lado, tirás una consigna transicional que en realidad en determinados lugares específicos de Europa se podría decir que hay cierta sobrevivencia de un estado de bienestar. Hay un desarrollo donde esas horas o esas jornadas son más reducidas, ¿sí? Con lo cual tampoco necesitaría de una revolución socialista para que la jornada sea reducida, ¿sí? Con lo cual tampoco avanzarías demasiado, porque entiendo que el sentido de una consigna transicional tiene que ver un poco con eso. Y ahí está un poco la división de cosas. O sea, todo lo que vos pidas o todo por lo que vos luches no necesariamente te conduce al socialismo, porque una mejora en las condiciones de vida, ¿sí?, te permite una base para que la persona se pueda desarrollar y tenga una instancia como para que pueda tener una participación. Digamos, no es casual que las jornadas del Cordobazo se producen en la clase obrera, que era lo que se llamaba la aristocracia de la clase obrera. O sea, una clase obrera educada, una clase obrera con una base y unos salarios altos, ¿sí? O sea, un tipo que está sujeto a jornadas de 12, 13, 14 horas y en una jornada total y absolutamente bruta, es muy complejo y difícil que se plantee el hecho de militar en una organización o que tenga tiempo material para poder hacerlo. Entonces, no todo es a partir de la posibilidad o no de llegar al socialismo. Hay cosas que son parte de la realidad material que es necesario conquistar para que alguien se plantee incluso la posibilidad de que existe un sistema superador a este. No sé si he sido claro. Más o menos por lo que vos preguntabas. Sí, tengo buena recepción de lo que plantean. Digamos, yo comparto, no voy a hacer un monólogo y aparte por eso también los quiero escuchar, pero sí, yo por parte yo comparto lo que dicen ustedes. En sí no veo la diferencia, digamos. Por ahí se puede profundizar en lo de la fuerza productiva, las consignas, pero por eso lo que hacía, intentaba ver cuál era el debate en sí con el programa de transición. Eso era. Después, igual, si queda un poquito más de tiempo, me explayo lo último después. Astarita se para como un ensayista, hace una crítica al programa de transición de Trotsky.
Creo que el tipo se decepciona en el 76 cuando estaba militando y no me acuerdo qué fracción del troquismo estaba militando. Lo mandan a activar con una consigna y veía que rebotaba, que no tenía repercusión en sus compañeros. Pero se decepciona el tipo, indudablemente, cuando viene el golpe y se entera de que una fábrica del oeste, cuando viene la dictadura, salen los tipos a comprar sidra, qué sé yo, los obreros. Entonces dice, ahí el tipo se replantea, algo está pasando con el programa de transición. Más o menos es lo que viene, porque lo recalca una y otra vez este tipo. Eso, ahí fue un quiebre. Después creo que fue detenido, torturado y debe haber sido blanqueado. No profundiza mucho sobre esa parte de su vida y se exilia en España. Con respecto a mi vida personal, algo también me ha pasado a mí muchísimas veces en mi laburo. Y conozco la parte de la burocracia sindical peronista, como piensa. Ellos tienen un axioma que es hacer uso y abuso del poder. Eso me queda recalcado porque conozco cómo piensan. He visto, como he escuchado de ellos en altas cúpulas, ¿no? Lo que no deja hasta ahorita es un camino, o no se detiene a pensar en una nueva revisión por encima del Moreno, que también tiene una crítica hacia Moreno, el programa de transición de Moreno, en un nuevo programa de transición. Y bueno, yo no sé si vos, Ricardo, invitás a pensar, en el riesgo de pensar, elaborar algo, un nuevo programa, a ver qué hacemos. Está desarticulada la clase obrera, está fragmentada en las mismas empresas. Hoy los convenios de tacones, por ejemplo, en Luz y Fuerza, tenés 4 convenios para pibes que entraron hace 2 años, hace 4 años, 5 años. Bueno, el último intento antes de jubilarme, que fue antes ahí en la pandemia, y bueno, me peleé. Se había hecho el otro tema que estábamos desparramados. Pero volviendo a la sustancia del tema, te vuelvo a preguntar, ¿qué sería, para decir, qué pensás vos sobre el problema de transición de Trotsky y la crítica de Astarita? ¿Coincidís con Astarita en algunos puntos, en algunos no? ¿Dejás entrever algo así o no? ¿Me equivoco? Yo, así, quien piensa todo el día en todos estos temas, se quema los pelos pensando una y otra vez, bueno, ¿cuál es el camino que debemos tomar? El qué hacer. Daniel, Ismael, no sé quién estaba primero. Daniel levantó primero. Bueno, cortito lo mío. Me parece que no sé si estamos en condiciones de poder pensar algo como eso, cuando en realidad creo que todavía nos falta conocimiento de la realidad donde estamos. O sea, el primer paso sería tratar de tener, digamos, la visión más clara de dónde estamos. Daniel. Bueno, quizás, recién vos nombraste a alguien, ¿no? Que de política algo sabía, creo.
sobre el qué hacer. Y vos fíjate qué consigna lanza el señor que escribió el qué hacer. ¿Qué consigna lanza? Pan, tierra y trabajo. O sea, a ver, en todo caso le tendríamos que preguntar a Milei cómo se lanza consigna. Eso estaría bueno. Sí, o sea, el problema no es ese. El problema no es desarrollar un programa porque en realidad, ¿sí? Que creo que lo que planteaste ahorita, o sea, vos tenés una realidad que es lo suficientemente dinámica para que primero la tenés que conocer y segundo, tenés que actuar bajo determinados elementos concretos. Y esos elementos concretos tienen determinada dinámica que tenés que cambiar. No podés agarrarte a algo que tiene 85 años, ¿sí? Y decir, esta es la fórmula, porque evidentemente, si en 85 años la fórmula no te dio ninguna revolución, no es la fórmula, no hay fórmula. ¿Sí? Entonces, no nos agarremos de determinados elementos, que lo que te está trazando hasta ahorita dice, mira, lo que yo veo es que determinados problemas que se establecen y que se ven en la concepción misma del programa de transición son lo que después nos arrastran a determinadas cuestiones porque se lleva algo fijo a una política que debe ser dinámica. Y además nos está jodiendo las relaciones porque está estableciendo que donde deberíamos tener amplitud de diálogo y escucha para ver las posiciones de cada uno, ¿sí? Cerramos las puertas diciendo que hay traición. Entonces, nunca vamos a poder desarrollar algo en base a que estamos pensando que el que está al lado es un traidor. ¿Sí? Digamos, esa por lo menos es mi conclusión a grandes rasgos de qué es lo que tenemos. O sea, hay que salir, hay que despegar de una cuestión que en la práctica demostró que no cumple con las necesidades con las cuales se creyó que se podía hacer. No hay nada que sea infalible. Evidentemente, la realidad mostró a garrotazo. ¿Sí? Entonces, la viabilidad de las transformaciones, y hay que pensar, o sea, no la podemos pensar desde un lugar que sea una cuestión de decir, bueno, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, ahora hay que tirar tal consigna, ahora hay que tirar tal otra consigna. ¿Sí? Porque además, tal o cual consigna que uno tire está asignada a la realidad que te va a poder dar como resultado que tanto como que ganes como que pierdas. Entonces, una cosa es una consigna cuando ganás y otra cosa es una consigna cuando perdés. O sea, básicamente, cuando ganás la consigna, bueno, listo, parece exitosa. Cuando perdiste la consigna, te la... No. O sea, a ver, si una línea es correcta, una línea debe triunfar, lo cual no quiere decir que toda línea correcta triunfe, digamos, no funciona en el mismo sentido, ¿sí? Pero para que algo realmente triunfe, debe ser correcto. Ahora, si yo vengo insistiendo con algo que no me está llevando a ningún lado, evidentemente me tengo que plantear que lo que estoy haciendo, algo está equivocado. No puedo creer que lo que está equivocado es la realidad. Mariano. Dejo la cámara apagada para no distraer mientras le cocino a las niñas. Una de las consignas, pues el problema no es tanto que digamos, los grupos trotskistas estudien de memoria el programa de transición, sino que en la práctica operan orientados por los supuestos del programa de transición. Un ejemplo muy claro es el de luchar contra los formadores de precios,
porque supone, como esto está teorizado en el programa de transición, supone que la dinámica del capitalismo ha llevado a una suerte de régimen de monopolios y no de competencia entre capitales burgueses, y que son los monopolios los que se ponen de acuerdo acerca de cuáles van a ser los precios de las cosas. Entonces se sale a luchar por el control de precios. Esto es abandonar la teoría del valor y la fuerza con la que la ley del valor opera en la dinámica de funcionamiento, en el movimiento de la sociedad moderna en todo el planeta. Y en el caso de este país, llevar a hablar de monopolios y de acuerdo de precios, de formadores de precios, lleva a hacer coincidir el discurso y las consignas de partidos socialistas que se reivindican en la tradición bolchevique con un partido burgués, del orden burgués, de los más violentos y oscuros que han existido en la historia de este país, como es el peronismo. Lleva inmediatamente a coincidir con todos los ideólogos y con todos los ideólogos progres y con los cuadros peronistas que se quieren hacer pasar por defensores del proletariado, cuando en rigor lo que están proponiendo es una alianza de clases con aquellos capitales que serían los buenos capitalistas, los que luchan a favor de la patria y por la industrialización de la nación, contra aquellos malos capitalistas que se dedicarían a la bicicleta financiera y a especular y a fugar capitales, como si en la dinámica del capitalismo no se movieran todo el tiempo capitales de un lado a otro según las posibilidades de ganancia y las necesidades de inversión de esos capitales. Se habla de fuga como si se escaparan esos capitales, y todo este combo discursivo, progre, peronista y burgués termina coincidiendo con el discurso y las consignas de los principales partidos trotskistas en este país en base a ese marco teórico expuesto en el programa de transición. Entonces, quiero decir, no se trata de algo tan mecánico como que los militantes ingresan a una organización trotskista, estudian de memoria el dogma y después salen a aplicarlo, sino que ya se da por supuesto un suelo común, progre, de análisis de la realidad, de caracterización de la realidad, del funcionamiento del capitalismo y del capitalismo en la Argentina, y se sale a militar sin cuestionar, por ejemplo, este asunto de los formadores de precios. Entonces uno se pregunta, pero si los formadores de precios en Argentina sacan su ganancia de aumentar los precios, ¿por qué no lo suben 300% o 1500% en vez de 60, 80 o 120%? ¿Por qué si las crisis las producen los formadores de precios para sacar tajada, por qué no estamos en crisis constantemente? ¿Por qué no hay un 20 de diciembre todos los días si eso beneficia a la clase burguesa? Digamos, son preguntas que no encajan con el marco discursivo y de consignas tradicional del trotskismo, y esto está basado en la caracterización y el marco teórico expuesto en el programa de transición y está criticado con mucha claridad en el texto de Astarita. Carlos, yo coincido casi todo lo que dice Astarita, por eso además comencé diciendo que la parte histórica está mucho mejor documentada de lo que yo, las polémicas con Lenin, etcétera, etcétera. A mí me interesa la tarea que tenemos por delante. Y nosotros no entendemos muy bien cómo funciona Argentina, porque las explicaciones que tenemos nos las da la burguesía, y además vivimos nutriéndonos mucho de textos muy viejos. Entonces el trabajo ha modificado ramas enteras de la producción. Trabajo en salud. El libro que escribimos de salud, para mí una de las funciones principales, además de aclarar que Ramón Carrillo es un dirigente burgués y que no hizo nada por la clase obrera, una de las principales funciones del libro es mostrar que en la línea que desarrolla Marx, el trabajo de salud ha pasado a ser un trabajo artesanal, en principio pequeño burgués, luego artesanal, a ser un trabajo industrializado. Y que la rama entera de la producción hay que pensarla de acuerdo a la realidad del siglo XXI y no a
lo que veían los clásicos del marxismo, que no es que se equivocaron, por eso quería aclarar que cuando Trotsky escribió el programa de transición, era adecuado a su experiencia particular y a un momento particular. Pero después uno tiene que seguir viendo si eso refleja el mundo. El mundo de la cultura se ha dado vuelta como una media, también se ha industrializado. Y los textos que tenemos, en este caso, el libro más, uno de los libros importantes de Trotsky es Literatura y Revolución. Ese libro hablaba de la literatura de principio de siglo, algo importante en la vida de la sociedad. Hoy la literatura es un hecho marginal. Al que le gusta, pero es como juntar estampillas o salir a pescar con moscas. Cosas que hace gente rara en los ratos libres. El mundo no pasa por ahí. Así que si yo escribiera ahora Literatura y Revolución, escribiría un libro sobre filatelistas. Gente que no le mueve. Pero las plataformas y las plataformas audiovisuales y las de música sí mueven guita. Y sí convocan a millones. Y sí hay que entender cómo funcionan. Entonces tenemos todo un mundo por descubrir que no lo y compiten. Y todos los cambios se dan por una feroz competencia tan profunda que no la logramos ver. Compiten los estudios de Hollywood con las plataformas de streaming. Compiten los deportes del fútbol, compite con los deportes de Estados Unidos. Compiten los SEA Games con los deportes. Compiten los personajes de los SEA Games con los personajes de la ficción. El programa tiene un efecto de base. Dice que no hay lo que sea el elemento más importante de la vida contemporánea. Pero además habla del año 38 y hoy vivimos en otro mundo. Y eso obliga un esfuerzo de construcción colectiva, y no puede haber construcción colectiva si no hay pensamiento crítico, disidencia, paciencia, tiempo para volver a escuchar lo que no entendí. Y sin eso, bueno, podemos repetir un programa muy básico de que somos socialistas, queremos pero por algo, y es una alerta que tenemos que tener, la gente que está relacionada con hacer funcionar el mundo no nos da bola. Y si nosotros no logramos que los ingenieros nos crean, es porque algo estamos diciendo mal. Porque viven conectados con el mundo. O sea, un ingeniero recibe un chip de Alemania, lo tiene que poner en una máquina acá, la paga. Si esa gente, si el médico que está no nos cree, es porque quizás no estamos hablando bien de lo que está pasando. Y esa es nuestra tarea, y para eso hace falta permanencia, formación, espíritu crítico, confianza, solidaridad, unos insumos que nos están faltando. Bueno, construyámoslo. Pero siempre es interesante esto, porque hay personas que están muy conectadas con la vida material, con las fuerzas productivas, ¿no? No escuchan esto como cierto. Porque podemos discutir teóricamente, pero encarémoslo del lado opuesto. Supongamos que las fuerzas productivas están detenidas desde 1914. Y entonces, ¿por qué los que están ligados a eso no vienen en masa a decirnos al fin alguien que dice lo que yo veo? Y viene el ingeniero y nos dice, quiero ser trotskista porque todos me mienten, pero ustedes dicen la verdad. Porque quizá el ingeniero ve otra cosa. ¿Y qué está viendo? Bueno, si no podemos enganchar con este elemento de la vida real, corremos el riesgo de ser esto, un gueto, una secta, gente que se habla en un mismo idioma y se entiende perfectamente, y entonces el que habla distinto lo tiene que echar porque corrompería el idioma. Yo soy hablar castellano, y tenemos que poder decir algo que el compañero de laburo nos diga, yo no opino como vos, pero entiendo lo que decís. El lazo cercano con el progresismo nos extravía de ese mundo. Y ahí tenemos otra vez, creo que lo dijo Daniel, una lección de Milei. Aprendamos a hacer consignas como Milei. Milei detectó que hay un montón de tonterías que no tienen impacto en la vida real que la gente detesta. Dijo, bueno, por eso, como decía otra vez, por eso Felias Hernández está escondida. Porque también grabó y se dio cuenta que hablar con la E era un chiste, pero un chiste costoso. La gente no está preocupada. Por eso está preocupada porque tiene que ir a buscar a su hija a la estación y caminarse, sacar el auto y hacer 8 cuadras de mierda en auto porque la pueden violar o matar. La E
le parece un chiste de mal gusto. Bien, Milei enganchó mejor con la materialidad de los barrios más pobres. Y hay que interpretarlo, el grano de verdad de Milei, ¿no? El punto ahí donde algo real ocurre, y no pensar que la gente es tonta. Los compañeros son -5. Me parece que alguien faltó a clase por la casa. Usa. Como saben, tenemos varios grupos. Mucho de lo que vimos acá también se relaciona con el grupo de conciencia, donde tratamos de investigar cómo funciona la cabeza y por qué pensamos y hacemos lo que hacemos. Mucho se relaciona con los dos grupos de economía, sobre todo el de la industria, con Juan. ¿Qué mierda es la industria argentina o qué mierda es la industria argentina? Con el de Caracoche, las cuentas nacionales para entender la estructura más general de la macroeconomía. Con el grupo feminista, porque ahí tratamos de construir un feminismo que tenga que ver con los problemas de las mujeres y no con las teorías que el progresismo despliega para impedir esa toma de conciencia. Todo eso en el marco de lo que estamos hablando. Vamos a tener en el grupo de cultura ahora próximamente una charla sobre las tesis de la historia de Walter Benjamin. Hay muchas cosas que hacer y sí las queremos hacer en la medida que nuestras posibilidades de trabajar, seres humanos trabajadores, nos lo permitan. Todo esto lleva tiempo, todos laburamos, volvemos al laburo, tenemos que hacer cosas, pero nos parece que esa construcción es más sólida y vale la pena. Así que están todos invitados a los grupos, saben que ponemos en Facebook el calendario y luego la invitación a cada uno de las reuniones con el tema en sí.